Los requerimientos técnicos en tensión. Yo les comentaba que hay fronteras operativas entre el usuario y la cadena que nos toque. Por ejemplo, si yo soy un usuario de alta tensión, pues la cadena que está arriba sería CFE transmisión, tensión. Si soy un centro de carga en media tensión, pues mi frontera es con CFE distribución. También ellos deben de cumplir con, y están obligados y tienen también ciertos permisos para poder poder operar sus redes. Porque vamos a ver ahorita con el tema de tensión y ahorita vamos a explicarles. En el tema normal, llamémoslo de esta manera, los centros de carga deben de tener un soporte a las variaciones de tensión en régimen permanente. Es decir, si Comisión Federal en la red, si yo soy un usuario en 34.500 volts y me da, por ejemplo, 36.000 volts, está dentro del rango normal. Son los límites que ellos pudieran darme. Aquí está una parte hacia lo máximo y otra parte hacia lo mínimo, ¿no? Entonces, puede ocurrir, esto es de manera permanente, es decir, no hay un tema de tiempo. O sea, si ahorita voy y checo la tensión en una subestación y me da 37.000 volts, pues está dentro del rango, ¿no? Y si mañana me vuelve a dar el mismo valor, está dentro del rango. Si estoy en el punto de 33.000 kilovolts, está dentro del rango, ¿no? Igual estos serían los parámetros máximos y mínimos que deben de estar de manera permanente obligados a soportar los centros de carga. Si no soportan esto de manera permanente, algo mal hay en la instalación, ¿no? Ya sean las protecciones que se disparen, o ya sea el transformador que se pueda dañar porque no está preparado para los niveles de voltaje que se necesitan. En manera temporal, aquí ya nos marca un tema de tiempo y nos da una ventana de 20 minutos para poder soportar como valores estos que se marcan, ¿no? A partir, por ejemplo, en el nivel de 13.800 volts, me marca que si por 20 minutos yo debo de soportar estos 15.1 kilovolts, por ejemplo, en 34.000, pues estos 37.9, etcétera, ¿no? Entonces, ya aquí nos pone un tiempo, por ejemplo. Y aquí viene algo bien interesante que ustedes van a tener que trabajar ya en la vida real, en la parte de las fallas eléctricas, y se van a tener que pelear ahí con los de producción y tal vez con los de ingeniería de la planta, porque no se toma en cuenta las pequeñas variaciones que hay en el sistema. La vida real a veces es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Existe esta curva, esta gráfica fue desarrollada por el Consejo Industrial de Tecnologías de la Información. Esta curva se le llama ITIC, que es el acrónimo en inglés de este consejo. Ellos diseñaron hace algún tiempo unos criterios, conforme se fue desarrollando la industria de cómputo, de qué tan sensibles y qué tanto podían soportar sus equipos los fenómenos eléctricos. Es decir, estamos hablando de los 80s, cuando empezaban a generarse o a comercializarse los equipos de cómputo, y algunos eran muy sensibles a las variaciones del suministrador de energía. Entonces, ¿cómo funciona esta gráfica? En el lado del eje de las Y tenemos el porcentaje de tensión que está relacionado con el tiempo en el eje de las X. Entonces, aquí como un ejemplo muy rápido, aquí tenemos el porcentaje al que vamos a hacer. Aquí tenemos el tiempo el tiempo está en microsegundos, milisegundos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que la parte en la que están obligados los centros de carga a poder soportar las variaciones de tensión es esta franja, todo esto. Es decir, por ejemplo, un usuario en un microsegundo debe de soportar, por ejemplo, 500, 5 veces más la tensión nominal durante un microsegundo. Por ejemplo, aquí tenemos la región del 100% y aquí es
pues todo óptimo, ¿no? Tenemos lo que nos, básicamente lo que nos permite Comisión Federal en régimen permanente, que es el 110%, es decir, 10% arriba, y el 90%, es decir, 10% hacia abajo. Eso es lo que pudiera ser lo permitido. Pero hay otros, tenemos 20 milisegundos. Si yo tuviera una variación o un fenómeno en 20 milisegundos de 300 kilovolts, estaría aquí en este punto. Y aquí, si hay un daño, pues aquí ya se tendría que investigar qué es lo que está ocurriendo y verlo con el distribuidor, porque esto ya está fuera de los parámetros que yo debiera de soportar. ¿Qué pasa en la industria? Nosotros detectamos ahí en la Secretaría de Desarrollo Económico que a veces no hay un entendimiento de los equipos que se utilizan para diseño, que no se involucra el departamento de mantenimiento en la parte de la operación. Porque al final de cuentas vamos a situarnos en la vida real. Ustedes van a llegar a un departamento de mantenimiento y de repente hay apagoncitos casi imperceptibles, pero que ya pararon máquinas. Entonces, mantenimiento, ¿qué está pasando? Y ahí van. Pues todo está en orden, pues la máquina no tiene ningún daño, todo está en orden, todo está bien, pues no sabemos qué está ocurriendo. Probablemente ocurrió un apagón aquí en un rango tolerable, pero el equipo no lo podía. Entonces, aquí la sensibilidad de los equipos, pues es importante verla con esta coordinación. ¿Qué otro fenómeno ocurre? A veces muchas de las empresas, no sé, ya sea por que la inversión inicial es más baja, por ejemplo, veo casos muy comunes en los aserraderos, por ejemplo, que compran equipos en 460 volts y el transformador es de 480, y luego el suministrador les da el nivel más bajo de alimentación, pero el permitido, y pues el motor no funciona bien, o se quema cada rato, etcétera, ¿no? Pero porque ya estamos haciendo desde un inicio, se selecciona un motor que su tensión de nominal es más baja de la que tenemos nosotros en nuestra red interna, y todavía le sumamos el tema de que el suministrador, dentro de lo que le permite la ley, nos da el nivel más bajo, pues aquí olvídense, ¿no? Puede también pasar a la alta también, en donde pues tengo equipos, por ejemplo, transformador, un motor de 460 volts, pero mi motor es de 440, y pues ya también, y luego el suministrador me da en el rango más alto permitido. Entonces pues todo esto aquí se vuelve una fiesta ahí de apagones y equipos quemados, porque pues no hay un cumplimiento o no hay una revisión de esto. Entonces esto es súper importantísimo verlo. A lo mejor esto sí es bueno tenerlas en cuenta, saber más o menos cómo nos están llegando los parámetros de suministro y a lo que tenemos que soportar. Pero también tenemos, y aquí lo tenemos de manera temporal, ¿no? Pero esto es fundamental, y esto, jóvenes, les recomiendo que cuando ya estén en la parte de mantenimiento eléctrico lo tengan muy presente. Esto, bueno, sabemos que algunas empresas, sobre todo las transnacionales, quieren hacer como en molde todas las plantas a nivel mundial, que sea toda una parte muy genérica y utilizan los mismos equipos. Pero el problema viene aquí, ¿no? No todas las redes eléctricas funcionan igual, no todas tienen los mismos comportamientos, algunas podrán tener más variaciones que otras, pero pues esto es importante que ya al operarlo se tenga el conocimiento y qué es lo que está pasando, ¿no? Si es culpa mía, como no cumplan, o si es parte del distribuidor o en el caso de alta tensión del transportista, ¿no? Aquí hay un tema interesante, lo de red lo pone, dice: los centros de carga deberán permanecer conectados ante las condiciones transitorias de variación, es decir, una condición súbita, repentina, muy pequeña en tiempo, y que se encuentren siempre que se encuentren en la región de funcionamiento sin interrupción, lo que les comentaba, ¿no? Todos los usuarios deben de soportar eso. ¿Qué pasa? Dice, si no la soportan, dice, si las variaciones transitorias se encuentran fuera de la región de funcionamiento, los equipos de centro de carga deberán estar compensados con equipamiento acondicionador para incrementar el nivel de inmunidad ante estas variaciones. Aquí
pues también nos ponen ahí un tema de que, pues si las regiones, si van a dañar mis equipos, también es mi responsabilidad protegerlos ante eso, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy atentos a esa parte, ¿no? En frecuencia ocurre similar. Y antes de irme a lo relacionado con la parte de frecuencia. En la atención, aquí viene la pregunta y es algo que debemos de analizar. Probablemente vayamos a estar del lado del distribuidor cuando estemos desempeñándonos laboralmente. Y viene la pregunta, ¿por qué ocurren estas variaciones? ¿Por qué ocurren estos transitorios? Y pues los propios usuarios son los que pueden estar ocasionando como una manera, también pueden venir por parte del generador o por fenómenos en la parte de la transportación. Un caso muy común, un ave que toca un cable, pues no pasa nada, pero si esa ave accidentalmente hace contacto con otra línea de la misma red o hace contacto con tierra, ya ocasionó un cortocircuito, por ejemplo, de fase a tierra, o puede ser entre dos fases. Cuando ocurre eso, se produce una elevación precipitada de energía, lo que es un cortocircuito, una alta elevación de corriente en un lapso de tiempo muy, muy breve. Y esa corriente pues circula por todo el circuito y puede ocasionar esta variación. Esa es una. Pongo otro caso, y pues estos casos son muy lamentables. Por ejemplo, un albañil que está trabajando cerca de una línea eléctrica de media tensión, ya sea un albañil o un pintor, que son los más comunes accidentes que suceden, toca accidentalmente la línea porque traía una herramienta y tocó o algún material, no sé, un Armex o no sé, alguna cosa de estas que utilizan para construcción, toca o vence la línea de seguridad de la línea eléctrica, se produce un arco eléctrico, hay un cortocircuito y esto causa un disturbio en la red. Otro caso, un choque en la calle que afecte a la red, un choque de una persona accidental, intencional, como le gusten llamarlo, choca la red, un poste, lo tumba el poste, se hace un cortocircuito y lo mismo, ¿no? Entonces, una descarga eléctrica, que esté época de lluvia, puede suceder de que una descarga eléctrica caiga en un poste y ya produjo un disturbio, ¿no? Entonces, todo esto produce esto, ¿no? Y no es culpa del distribuidor, que una persona choque contra un poste de energía, de luz, como le decimos comúnmente, pues no es culpa del distribuidor, no es culpa de Comisión Federal de Distribución que las personas choquen contra los postes, ¿no? Que las aves también hagan un corto o algún arqueo entre líneas o de fase a línea, de fase a tierra, perdón, pues tampoco es culpa de CFE Distribución. Entonces, igual, pues tienen su responsabilidad. La ley también indica que ellos hasta cierto punto y con ciertos eventos que les denominamos fortuitos, pues tienen esa responsabilidad. Pero pues como les digo, un rayo que caiga en una línea, pues no es culpa de distribución, ¿no? Entonces, pues también aquí hay cosas que pueden ocurrir y a lo mejor pueden pasar en estas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer distribución, CFE Distribución o CFE Transmisión? Pues mitigar que no ocurran estos fenómenos. A lo mejor en las zonas de incidencias de más choques, pues a lo mejor poner protecciones extras a los postes, a lo mejor un aislamiento más efectivo en los postes de distribución. Por ejemplo, ustedes salen a la calle o han visto en la calle los postes de media tensión y ven que están como abrazados, como con un tubo blanco. Pues es un medio de aislamiento para que se trate de mitigar estos fenómenos, ¿no? Y pues otras condiciones operativas.